Hola, bienvenida o bienvenido. Videoclase número 13, versión mejorada. Impacto del desequilibrio entre las intensidades de corriente del generador debido a la desigualdad de las impedancias de las cargas, obviamente monofásicas, conectadas entre cada una de sus tres fases y neutro. Premisas. El cuadro de conmutación o ATS es un punto perfecto para precisar las tres intensidades de corriente según la carga de cada fase, primero vía red y luego, solo si el desbalance es menor o igual al 10%, se podrá realizar el test con carga del grupo electrógeno. Además, se parte del caso patrón estándar de tres transformadores de corriente de idéntica relación de transformación. Se podría prescindir del transformador de corriente número 4 para supervisar la intensidad de corriente que circularía a través del neutro del alternador, siempre y cuando la distribución de la carga a través de las tres fases tuviese un desbalance nulo o aceptable hasta un máximo del 10%. Ante un equilibrio perfecto de la carga, la circulación de corriente por este cable, por el neutro, sería igual a 0 amperios. Mientras solo haya voltaje inducido en el estator, una onda sinusoidal casi perfecta por cada una de las tres fases. Este es el caso durante una operación sin carga, en vacío. Y también un campo magnético rotante casi perfecto, mientras el alternador no asuma la carga, mientras no aparezca la intensidad de corriente que demande la impedancia de carga en cada fase, es decir, un campo principal que aún no se enfrenta a la reacción del inducido estatórico. Se muestra un alternador de un solo par de polos, pero los más comunes, mayormente usados, son de 4 polos. Como este alternador o generador trifásico de dos pares de polos. En motores diésel con control de velocidad 1800 RPM para tener 60 ciclos por segundo, mientras que para una frecuencia de 50 Hz se requerirían 1500 revoluciones por minuto. Parámetros que pasarían a ser oscilantes variables de haber importantes diferencias en las magnitudes de amperios en cada uno de los tres devanados estatóricos. Gracias a la máquina térmica, los pares de polos del campo magnético principal intentarían girar a RPM constante, pero si lo hiciesen en medio de tres devanados con reacción de inducido diversa, producto de una carga desequilibrada, esto provocaría un par resistivo inestable, una especie de acción de frenado magnético variable según la zona del hierro que transiten los polos y por tanto la consiguiente inestabilidad de velocidad de la frecuencia y del voltaje inducido en los arrollados del estator. Un desbalance superior al 10% compromete, entre otros, la vida útil del rotor y la armonía del campo magnético principal, ya que la jaula de amortiguamiento de cada uno de los polos es sobrepasada en su capacidad de atenuar, por una parte, las corrientes inducidas, el efecto Joule, y sobremanera los esfuerzos electrodinámicos a los cuales son sometidas las partes del campo del alternador. Se muestran registros y cálculos, entre otros, de un balance perfecto a 700 amperios, uno aceptable del 2,52% según las mediciones, y además 5 casos con desbalances inaceptables para el grupo electrógeno.
En el blog de mi sitio web está disponible para que puedas solicitar el compartir de esta hoja de cálculo del porcentaje de desequilibrio entre las tres fases. El enlace en la descripción de esta videoclase. A continuación se muestran los parámetros de un grupo electrógeno, primero cuando opera en vacío sin carga con RPM y frecuencia constante, y luego en el segundo vídeo con desbalance de carga del 16% y su impacto sobre los parámetros RPM, frecuencia y el voltaje en terminales del alternador. Estas oscilaciones se incrementarían de haber mayores porcentajes de desequilibrio entre las tres intensidades de corriente. Aquí la hoja de cálculo correspondiente al caso anterior, donde se registraron las tres intensidades de corriente y se calculó un desbalance indeseado del 16%. Este se puede obtener con la fórmula mostrada o dividiendo la desviación máxima entre la media o valor promedio de las tres magnitudes en amperios indicadas, 53 en la fase 1 y 42 amperios en las dos fases restantes. Y este patético caso con un desbalance superior al 77%, no se debe permitir que esta carga la asuma el grupo electrógeno. El neutro solo para drenar los pequeños desequilibrios entre las tres fases y para la referencia de los voltajes de fase a neutro. Además, se debe evitar el estrés sobre la regulación de velocidad, la AVR, y sobremanera sobre las partes del campo magnético principal del alternador. Las jaulas de amortiguamiento del campo rotórico tienen un límite para enfrentar los desequilibrios de carga en las tres fases. Se muestra el daño en todas las jaulas de amortiguamiento de los polos del campo principal de un generador de alta potencia acoplado a una turbina hidráulica en una represa que opera en el río Caroní. Para evitar daños en las jaulas de amortiguamiento se debe contar con la protección del generador número 46, según los códigos ANSI y EEE o del Comité Electrotécnico Internacional. Hagamos un uso racional de esta protección y sobremanera un adecuado balance o equilibrio de cargas en el cuadro o tablero en cada instalación eléctrica. En los paneles de control de hoy día, en la configuración básica, protección del generador, el umbral de asimetría para la corriente de cada fase del alternador se fijaría en un máximo del 10% y de esta forma se contaría con la protección 46. Y de esta forma aparecería a partir de la serie 7000 para el fabricante de panel de control Deep Sea Electronics, a saber, secuencia de fase negativa, fallo de simetría en las corrientes debido a la carga o intensidades de corriente de la carga del generador fuera de balance. Atención con el adecuado reparto de las cargas entre cada fase y neutro. Se debe lograr la mayor armonía, equilibrio posible entre sus impedancias, es decir, entre las potencias requeridas por las cargas monofásicas, ya que se espera que todos los motores trifásicos de una instalación operen, según el patrón, con la respectiva simetría entre las intensidades de corriente de sus tres fases. Esto se podría validar en un analizador de red a través de un adecuado diagrama fasorial que muestre una asimetría inferior o igual al 10%.
Muy agradecido por tu suscripción, por tus comentarios, preguntas, por tus me gusta y por haber compartido las videoclases con gente que requiere este tipo de contenidos. Y si activas la campanilla, te llegará la notificación cada vez que agregue una nueva. Ya 15 videoclases, desde la más breve de 5 minutos hasta la de mayor duración de 66 minutos. Sugiero visites mi sitio web. Un abrazo con 8 brazos.